Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 5. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. Parte 1. Ciencias jurídicas. El Gobierno puede definirse como el conjunto formado por el presidente, el vicepresidente y los ministros. Se caracteriza porque ostenta la potestad reglamentaria y constituye, junto a la Administración, el Poder Ejecutivo. Se encuentra regulado tanto en el título cuarto de la Constitución, titulado del Gobierno y de la Administración, que comprende los artículos 97 a 107, como en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, denominada del Gobierno. La Administración, por su parte, se encuentra regulada en los artículos 103 a 106 de la Constitución y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, denominada de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En cuanto a su composición, tal y como señala el artículo 1 de la Ley del Gobierno, el Gobierno lo componen el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes y los ministros. De este modo se acaba con las dudas que generaba el artículo 98.1 de la Constitución, que recogía, además de lo ya mencionado, la expresión "y de los demás miembros que establezca la ley", no siendo posible, por tanto, la incorporación de más miembros al Gobierno, lo cual no quiere decir que no existan órganos colaboradores o de apoyo al mismo, tales como los secretarios de Estado, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado del Gobierno, los gabinetes y, sobre todo, las comisiones delegadas del Gobierno. Siendo esencial el estudio de todos los puntos recogidos en esta diapositiva, tales como la figura del vicepresidente del Gobierno, los ministros, el nombramiento y cese de los miembros del Gobierno o el propio Consejo de Ministros, nos centraremos por una mera cuestión de tiempo en el análisis de las funciones del presidente del Gobierno, así como en el estudio de las comisiones delegadas del Gobierno y de los órganos de colaboración del mismo. Así, las funciones del presidente del Gobierno se encuentran recogidas en el artículo 2 de la Ley del Gobierno, y a él le corresponde representar al Gobierno, establecer el programa político del mismo y determinar las directrices tanto de política interior como exterior, así como velar por su cumplimiento, proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza, proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo previa autorización del Congreso de los Diputados, dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación, convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, refrendar en su caso los actos del Rey y someterle para su sanción las leyes y demás normas con rango de ley, interponer el recurso de inconstitucionalidad, crear, modificar y suprimir por Real Decreto los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado, proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros, resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios, impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno y, finalmente, ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Las comisiones delegadas del Gobierno, tal y como hemos expuesto anteriormente, son órganos colaboradores del mismo y pueden definirse como los órganos centrales de la Administración del Estado que, teniendo carácter colegiado, se encargan de estudiar aquellos asuntos que afecten a varios ministerios y requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. Se encargan asimismo de resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, requieran ser elevados al propio Consejo y ejercer cualquier otra atribución que les confiera tanto el ordenamiento jurídico como el Consejo de Ministros por delegación. Se caracteriza además porque sus deliberaciones son secretas. El Real Decreto 385/2013 de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011 de 30 de diciembre, establece las comisiones delegadas del Gobierno, que actualmente son 6. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, que también se denomina Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica, la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad y, finalmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales. En cuanto al resto de órganos de colaboración del Gobierno, conviene destacar la importancia de los secretarios de Estado, que pueden definirse como los órganos superiores de la Administración General del Estado directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un departamento o de la Presidencia del Gobierno, y se encuentran regulados en el artículo 7 de la mencionada ley.
Por su parte, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se encuentra regulada en el artículo 8 de la Ley del Gobierno y está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y de las subsecretarías de los distintos departamentos ministeriales. El Secretariado del Gobierno puede definirse como el órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Se encuentra regulada en el artículo 9 de la Ley del Gobierno. Los gabinetes se encuentran regulados en el artículo 10 de la misma ley y son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente bien a los órganos de la Administración General del Estado, bien a las organizaciones adscritas a ella. Le prestan su apoyo en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. Finalmente, el Consejo de Estado, tal y como señala el artículo 107 de la Constitución, es el supremo órgano consultivo del Gobierno, y tanto su composición como sus competencias serán reguladas mediante la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado. En cuanto a las situaciones especiales, tenemos que destacar dos: el Gobierno en funciones y la responsabilidad del Gobierno. El Gobierno en funciones se encuentra regulado en el artículo 21 de la Ley del Gobierno y el Gobierno se encuentra en esta situación bien cuando cesa tras la celebración de las elecciones generales o bien cuando cesan los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Se caracteriza porque el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, pero conlleva una serie de limitaciones establecidas en la ley. Así, el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo los casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas. Así, el presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza o proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Y el Gobierno en funciones, a su vez, no podrá ejercer las siguientes facultades: aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado o presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. La responsabilidad del Gobierno, por su parte, al margen de la responsabilidad política, tal y como dispone el artículo 102 de la Constitución, se refiere a la responsabilidad criminal, ya sea del presidente como de los demás miembros del Gobierno, y será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuera de traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Por su parte, también cabe destacar que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos que hemos descrito. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales vienen reguladas en los artículos 108 a 116 de la Constitución española. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, tal y como define el artículo 108 de la Constitución. En cuanto a las diferencias entre interpelaciones y preguntas al Gobierno, cabe destacar que las preguntas a los miembros del Gobierno pueden plantearlo tanto diputados como senadores y se pueden producir ante el Pleno o ante las comisiones, mientras que por su parte las interpelaciones solo podrán plantearse ante el Pleno, pues versarán sobre temas de especial trascendencia y puede realizarlas, además de los ya descritos, un grupo del Congreso de los Diputados. Mientras que en las preguntas solo intervienen el autor de la misma y el miembro del Gobierno interrogado, en las interpelaciones pueden intervenir además los representantes de los grupos parlamentarios, produciéndose así un auténtico debate político. La cuestión de confianza, por su parte, es un instrumento para la exigencia directa de responsabilidad política al Gobierno, que parte del mismo Gobierno y se pretende con ella obtener el respaldo del Parlamento ante una crisis política. Esta figura viene regulada en los artículos 112 y 114.1 de la Constitución. Por su parte, la moción de censura es también un instrumento para la exigencia directa de responsabilidad política al Gobierno, pero a diferencia de lo que ocurre con la cuestión de confianza, no parte del propio Gobierno, sino de algún grupo parlamentario, normalmente de la oposición, que persigue retirar el apoyo al presidente. Esta figura viene regulada en los artículos 113 y 114.2 de la Constitución.
En lo que a la disolución de las cámaras se refiere, tal y como señala el artículo 115 de la Constitución, el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, es el que podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. Ese decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. Por su parte, la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y no procederá a nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5 de la Constitución. Por su parte, los estados de alarma, excepción y sitio se encuentran regulados tanto en la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, de excepción y de sitio, como en el artículo 116 de la Constitución. El estado de alarma podrá ser declarado por el Gobierno en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzcan alguna de las siguientes situaciones: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28, 2 y 37 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo, además de situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Por su parte, el estado de excepción viene regulado en los artículos 13 a 31 de la Ley Orgánica 4/1981, y tal y como recoge el artículo 13, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de sus potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción. Finalmente, el estado de sitio regulado en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 4/1981 procederá a declararse cuando se produzca o amenace con producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. El Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá entonces proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. La tercera parte del tema se centra en el estudio del Poder Judicial. El Poder Judicial es la manifestación de la división de poderes y constituye el tercer pilar fundamental del Estado de Derecho. Integra los órganos encargados de administrar justicia y dota de unidad y coherencia a todo el sistema jurídico. Se encuentra regulado tanto en los artículos 117 a 127 de la Constitución como, entre otros, en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. En lo que a la organización territorial del Estado se refiere, tal y como señala el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. Los partidos son la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma provincia y que podrán coincidir con la demarcación provincial. Los órganos jurisdiccionales son los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia de instrucción, de lo mercantil, de violencia sobre la mujer, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria, así como los juzgados centrales de todo lo descrito. También están las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Todos ellos constituyen la jurisdicción ordinaria y tienen encomendado el conocimiento y la resolución de la generalidad de los procesos. En el ámbito militar, no obstante, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Militar, cabe distinguir la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, el Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares Territoriales y los Juzgados Togados Militares Centrales. Finalmente, el tema concluye con el estudio del bloque cuarto, el Consejo General del Poder Judicial, que puede definirse como el órgano constitucional colegiado autónomo integrado por jueces y otros juristas que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial, con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 vocales, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia. Para concluir, el Ministerio Fiscal viene regulado en los artículos 124 de la Constitución, 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Militar, y tiene por misión promover la acción de justicia en defensa de la legalidad.
de los derechos de los ciudadanos y del interés público.